Día 7:30 en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras. Dirige Carlos Alsina. Estamos a 13 de noviembre y desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza el día. Ahora actualizaremos la información sobre los avisos, las previsiones meteorológicas en este día muy complicado, que se presenta muy complicado. Nos decía el portavoz de la EMET a las 8 de la mañana, muy complicado, sobre todo ya a esta hora en media provincia de Málaga y media provincia de Tarragona. A partir de las 10, aviso rojo, pero es que ya tenemos aviso naranja y en otros lugares de España, unas cuantas provincias, tenemos aviso naranja durante todo el día de hoy. Bueno, además de eso, lectura de la prensa a esta hora de la mañana. Miren, empiezo la lectura de la prensa con una pregunta que va en portada del diario Las Provincias. La pregunta es: ¿quién vigilará hoy el barranco del Pollo? Explica Alex Serrano en su crónica que la Confederación Hidrográfica alega que su misión o su tarea es informar de los embalses de los grandes ríos y del caudal de los ríos, pero no de los barrancos. Y que, sin embargo, dice Alex, el martes 29, hace 15 días, sí informó de la crecida del barranco del Pollo en algunos momentos de aquel día. Y el barranco está además declarado área de riesgo significativo de inundación. Entonces, ¿sí o no? O sea, ¿le corresponde informar o no le corresponde informar? Preguntas que están ahí que no han terminado todavía de despejarse. Hoy la prensa pues discurre entre dos atascos: el atasco del alcantarillado en Catarroja y Paiporta y el atasco de los nombramientos de comisarios europeos de Ursula von der Leyen, el equipo que pactó la señora von der Leyen con los gobernantes europeos, con los jefes de gobierno. Dime a quién siento en este sillón, y que ahora queda en el aire por el aplazamiento ayer decidido en el Parlamento Europeo. Resume bien Juan Fernández Miranda en ABC cuando dice: Mazón ya no está solo, Rivera entra en el escándalo de la catástrofe. Antes contábamos que el PP está intentando esto, ¿no? Conseguir por lo menos el empate, ¿no? El empate, Mazón, Rivera, Rivera, Mazón. Dice la información que a falta de Sánchez, el PP ha conseguido que sea Rivera quien se vea señalada por la falta de diligencia de la Confederación Hidrográfica. Es precisamente ABC quien ha levantado el pie de la presión a Carlos Mazón, que fue una presión muy firme la semana pasada, para poner ahora el foco en la vicepresidenta Teresa Rivera. Bloqueada, desaparecida, escapista, son algunos de los términos con que hoy este periódico la describe. Aunque Ignacio Camacho en su columna dice que ha hablado con cargos del Partido Popular y reproduce esto que le han dicho: Mazón tendrá que echarse a un lado, tiene mala conciencia, se le dijo que pidiera la emergencia nacional, pero estaba en un bloqueo completo. Como que no reaccionaba en las primeras horas o en los primeros días. El Mundo precisa hoy que fue el 31 de octubre, jueves, cuando Feijóo, estuvo en Valencia, acuérdese, le sugirió a Carlos Mazón que pidiera la declaración de emergencia nacional y cediera el mando al presidente Sánchez o al ministro Marlaska, ¿no? Pero que Mazón, leo en la crónica del Mundo, no lo veía claro. Y le dijo a Feijóo: es que el gobierno no quiere la declaración, presidente. Sería interesante, claro, ahora saber qué ministro o ministra le dijo a Mazón que no querían la declaración de emergencia, si es que alguno de verdad se lo dijo, o si es que fue la manera que tuvo Mazón de despachar la sugerencia de Feijóo y punto, ¿no? No es que es el gobierno el que no quiere. Pero luego la crónica aporta este párrafo que es revelador de qué es lo que estaba en la cabeza del presidente valenciano. Dice: se maliciaba Mazón que la estrategia de Sánchez era una trampa política para sacar réditos. A día y medio después de la riada, con media provincia devastada, rumiaba el presidente autonómico sobre los réditos que pudiera estar intentando sacar el otro. No hay más preguntas, señoría. Varios diarios recogen hoy la misma reflexión de dirigentes del Partido Popular cuyo nombre no se publica. La reflexión que dice: hemos perdido el relato. ¿Verdad? Todos se miden relatos, como usted sabe, incluso una riada. Una riada es bastante más que un relato. Bueno, el gobierno, por cierto, ha cambiado otra norma, como contábamos ya ayer, por decreto, para que el director operativo de la Policía Nacional no tenga que jubilarse en diciembre. Usa el decreto, aprovecha el decreto, cuela en el decreto, son expresiones que también se leen esta mañana en todos los diarios. Como el argumento que da el Ministerio del Interior en ese decreto es que una situación de emergencia nacional es la que justifica que no tenga que jubilarse el dado, pues concluye la mayoría de los periódicos que Interior está reconociendo en efecto que debería haberse declarado la emergencia nacional. Pero el diario El País nos aclara
citando fuentes gubernamentales, que el concepto de emergencia nacional no se usa en el decreto atendiendo a la normativa de protección civil, sino a la normativa del operativo policial. Entonces, dicen las fuentes del País, al haberse movilizado efectivos de varias comisarías de policía, de varias jefaturas, se requiere mantener en el mando a la persona que lo ha coordinado y que es quien mejor conoce la situación. O sea, enhorabuena al director porque es imprescindible en esta situación. Que si se fijan un poco, el argumento de Marlaska para mantener al director operativo es el mismo argumento que da el PP para mantener a Amazon. Dice, ¿cómo vas a cambiar al que está en el mando cuando estamos en una emergencia? Pues si ha acreditado que no sabe gestionarla, igual es... Bueno, La Razón, El Mundo y El Español presentan hoy como un triunfo de Feijóo que se haya aplazado el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria. Dice La Razón, Feijóo en persona habló con Manfred Weber. Su conversación se resume en una de las frases que le dijo. La frase es, Rivera no. O Rivera no, para que no se diga que no habla inglés o valenciano. Rivera no, le dijo Feijóo a Manfred Weber. El Español dice que esto no ha terminado. Dice, el PP presiona a Ursula von der Leyen para tumbar definitivamente la candidatura de Rivera. Dice la crónica que Úrsula se pasó ayer por el Parlamento Europeo muy preocupada. El Mundo lo interpreta como un aviso del PP europeo a Pedro Sánchez. La decisión se retrasa y los socialistas amenazan ahora con votar en contra de toda la Comisión Europea. Ignacio Varela escribe en El Confidencial que en Europa están hartos de los partidos políticos españoles porque se empeñan en llevar a Estrasburgo nuestras infectas sesiones de descontrol y nuestro detrito político. David Mejía en El Mundo escribe que durante los últimos años hemos escuchado a Sánchez recitar su letanía en desgracias. Una pandemia, una guerra, un volcán, como si le hubieran ocurrido personalmente a él. Dice Mejía, no imagino al presidente incluyendo la Dana en su inventario de catástrofes personales, porque ha elegido en esta ser un actor secundario como si no fuera cosa suya. Hay clases suspendidas hoy, como hemos contado, aviso naranja en media provincia de Tarragona, pero la prensa de Barcelona le hace poco caso a este asunto de Tarragona, o menos del que le sigue haciendo Amazon y alrededores. La apertura de La Vanguardia es esta, dice, emergencia, se planteó confinar o evacuar antes de enviar la alerta, confinar o evacuar o algo. La información esta la publicó el diario Levante, que explicaba, a diferencia de La Vanguardia, explicaba que el motivo de la evacuación o confinamiento, que eran las dos opciones que se planteaban, era el riesgo de rotura de la presa de la Forata y no lo del barranco del Pollo. Dice el diario Levante, desde la Confederación se incide en que ellos solo se ocupan de las presas y de los ríos y no de los barrancos. Hay otros asuntos ya rápidamente en los periódicos de esta mañana. Begoña Gómez. Su Excelencia Begoña Gómez, invitada a la cumbre del G20 por la señora Lula, está citada hoy, más que convocada, citada a la Comisión de Investigación del Parlamento madrileño sobre másteres y cosas así. Dice el Confidencial que habrá antidisturbios para protegerla en caso de que haya manifestantes en la puerta de la Asamblea. Y aclara el diario El Español que Begoña Gómez tiene obligación de acudir, pero no tiene obligación de declarar. Se pregunta si estará Díaz Ayuso, y se responde que no estará. Y se pregunta si Begoña será recibida y acompañada por Juan Lobato. Y a esta pregunta pues no se responde. ¿Lobato recibirá a Begoña o preferirá evitarlo? Con puntualidad llega esta crónica de Romero en el diario El País, que tiene arranque de serie de intriga, aunque luego la verdad se queda en nada. Empieza así, dice: un ciudadano particular cuya identidad se mantiene en secreto solicitó a la Complutense en marzo de 2023 información sobre Begoña Gómez. Suspense, ¿quién sería? ¿Quién mantiene en secreto su identidad? Pues ni idea, porque luego lo que dice la crónica es que la Complutense le hizo un informe de 57 folios, dossier lo llama, y el título de la noticia es: la Complutense elaboró un dossier sobre Begoña Gómez sin hallar irregularidades. Y luego incide la crónica, dice, ni una sola irregularidad, ni una sola. ¿Quién firmó el informe? Pues no lo pone. Creo yo que habría sido más noticia que la Complutense informara a un particular de que había contratado irregularmente a Begoña Gómez. Ahí le enviamos el informe que en efecto confirma. Bueno, y termino. Álvaro Pombo, y en todos los diarios, Premio Cervantes de este año, abundan los perfiles sobre él y sobre su obra hoy en la prensa. Me quedo con esto de Borja Martínez en El Independiente. Dice, podría pensarse que a Álvaro Pombo le ha ido bien porque ha ganado todos los premios literarios, pero en las entrevistas cuenta que no tiene dinero, que si no escribe otro libro le come la miseria. Las fotografías, dice, nos muestran a un Pombo enjuto y fumador, en una casa modesta y desordenada, con gorro de lana, chaquetas sobrepuestas, al fondo un catre, un radiador de aceite, el fuego encendido y un par de muletas. Esta imagen de escritor lampante, dice Borja, recuerda a aquel retrato que le hizo Alfonso a Pérez Galdós junto a su mastín. Galdós se quedaba ciego y Pombo se nos está quedando sordo.